El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha defendido la transparencia del actual proyecto de biometano y ha reprochado al PSOE su doble discurso. En rueda de prensa, Navarro recordó que el equipo de gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva y que continúa escuchando a vecinos y al sector agroalimentario que mayoritariamente respalda la instalación. Navarro denunció que el anterior gobierno socialista impulsó en 2022 un proyecto similar, incluso presentado ante el Ministerio y la Junta como prioritario, sin informar a la ciudadanía. Navarro insiste en que el ayuntamiento no tiene competencia para autorizar la planta, al depender del gobierno regional, y asegura que cualquier decisión se tomará de la mano de los vecinos y del tejido productivo. El alcalde pide responsabilidad política y rechaza lo que considera un intento del PSOE de crear polémica con el mismo proyecto que antes promovían. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a los diferentes medios de comunicación por acompañarnos en este salón de plenos que hoy hace de las funciones de sala de prensa improvisadas. Como ya sabrán y ya se les informó a los diferentes medios de comunicación y también a la prensa en general y por supuesto a la ciudadanía en general, el pasado 16 de octubre, jueves, un grupo empresarial solicitó la instalación de una planta de biometano a 15 kilómetros del casco urbano de Tomelloso. Es una cuestión que genera, y ya se ha podido comprobar en diferentes localidades, un grado de crispación social suficiente como para que este equipo de gobierno no tomase una decisión sin antes palpar pues, la opinión social y sobre todo pues, la opinión de nuestro sector productivo más importante en Tomelloso, que es nuestro sector agroalimentario. Desde entonces se inició una ronda de contactos en la que ya puedo anunciar que se ha conversado con 15 entidades, la gran mayoría de ellas del sector agroalimentario. Estamos hablando de cooperativas, de bodegas, de destilerías, de granjas y, por supuesto, también estamos hablando de nuestro sector y tejido empresarial, con asociaciones de empresarios, colegios, pero también con asociaciones vecinales. Ronda de contactos para pulsar la opinión de la sociedad y, por supuesto, una ronda de contactos que continuará en el tiempo para que este equipo de gobierno tome la decisión que considere más oportuna, pero siempre de la mano de la voluntad y de la opinión de nuestros vecinos. Por supuesto, de esa ronda de contactos, hoy, 10 de noviembre, pues ya podemos desgranar dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que es un tejido, sobre todo el agroalimentario, el productivo y el empresarial en Tomelloso, que se muestra bastante favorable a la implantación y a la instalación de este tipo de plantas de biometano al considerarlas una solución a sus residuos. Pero sobre todo una segunda conclusión que considero más que fundamental, y es que del Partido Socialista, de Inmaculada Jiménez, ni una sola lección, ni de gestión, ni de moralidad, ni de transparencia, ni de falta de veracidad y de traslado de información de personas que pertenecen al Grupo Municipal Socialista, pero que conforman el gobierno regional, por decirlo de alguna manera, en sus cargos de delegada provincial o directora general, o del diputado regional, que es quien sostiene a Emiliano García Paje como presidente, y que han considerado y han calificado a este tipo de proyectos como prioritarios para Castilla-La Mancha, ni una sola lección aquí en Tomelloso. Porque no se puede estar defendiendo una cosa en Toledo y la contraria en Tomelloso. De personas que pertenecen al Grupo Municipal Socialista de Inmaculada Jiménez. Y en Comisión de Desarrollo Sostenible el pasado jueves se manifiestan abiertas y favorables a la instalación de plantas de biometano en la localidad y en el término municipal de Tomelloso. Y por la tarde hacen notas de prensa posicionándose en contra, ni una sola lección. De personas que como gobierno municipal reunían a la industria agroalimentaria para trasladarles la necesaria implantación e instalación de una planta de biometano en Tomelloso en los años 2022 y 2023, lecciones ni una. Lecciones de una alcaldesa que como alcaldesa se reunía con el sector agroalimentario para trasladarles la petición de una subvención de fondos europeos
consensuada con la Consejería de Desarrollo Sostenible para la implantación de una planta de biometano con un proyecto fechado a octubre del 2022, lecciones ni una. Una planta que iba a tener la misma capacidad de valorización de residuos, lecciones ni una. Una planta que iba a estar ubicada en la misma ubicación, lecciones ni una. Y una planta que iba a tener 3 veces mayor dimensión en hectáreas de ocupación del suelo, lecciones, señores, ni una. No admito ni una sola lección, ni una sola recomendación y ni una sola instrucción de quien ha estado engañando a los vecinos de Tomelloso. Porque sí, la señora Jiménez quería instalar una planta de metano en el término municipal de Tomelloso y yo, como alcalde y como vecino, no lo sabía. Y no lo sabía absolutamente nadie que no asistiera a las reuniones que ella mantenía como alcaldesa con su equipo de gobierno. No lo sabía absolutamente nadie. Una planta de metano con una capacidad de más de 200.000 toneladas, con una ubicación muy similar a la nuestra. Y hay que decir que esas reuniones están recogidas en prensa y aunque pasaron quizá desapercibidas, están aquí, están en medios locales, no hay que ir más lejos. Y en estos medios locales, en las que Inmaculada Jiménez presentaba a las empresas agroalimentarias de Tomelloso un PERTE de 14 millones de euros el 27 de enero del 2023, la señora Jiménez manifestaba que presentaba un proyecto valorado en 14 millones de euros que había sido presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España con la declaración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como proyecto prioritario. Y en dichas reuniones la alcaldesa informaba que es un proyecto de economía circular para la transformación de los residuos agroalimentarios en energía y en biofertilizantes. Y también continúa que la alcaldesa había puesto de manifiesto el interés que para la ciudad y el sector supone su desarrollo y que asegura la adecuada gestión de los residuos, su viabilidad y va a favorecer a corto y largo plazo competitividad para las empresas de este sector. Este proyecto viene a dar solución a la gestión de los residuos, por lo que ha sido muy bien acogido por los representantes del sector que se han mostrado muy interesados en su proyecto, en su desarrollo y en su puesta en marcha. No estamos hablando de un proyecto etéreo, estamos hablando de este proyecto, un proyecto que dice proyecto de implantación de una central de biometano a partir del aprovechamiento de los residuos agroalimentarios de la comarca de Tomelloso. Este es el proyecto que Inmaculada Jiménez le presentó a las industrias agroalimentarias de Tomelloso. Este es el proyecto que la señora Jiménez consideraba como el futuro de la industria agroalimentaria del pueblo de Tomelloso. Y este es el mismo proyecto que hoy la señora Jiménez y el Partido Socialista está calificando como basurero y como estercolero de la región de Castilla-La Mancha. Y nadie piense que si la señora Jiménez no llegó a culminar este proyecto fue porque entendió que la envergadura del mismo desaconsejaba la realización del mismo. No, la señora Jiménez no lo hizo por un mero cálculo electoralista, porque estábamos en año electoral y no quería tomar riesgo. Porque nadie pide fondos para algo que no se hará. Porque nadie presume de fondos ante empresarios de la industria agroalimentaria si no piensa hacerlo. Porque nadie va a reunirse con el consejero de Desarrollo Sostenible, que también está en la hemeroteca, esa reunión con el proyecto de la construcción de una central de biometano, con el proyecto sobre la mesa, si no piensa acometerlo. Y hay que preguntarnos quién es el gobierno regional en Castilla-La Mancha, porque aquí en Tomelloso el gobierno regional es la señora Jiménez, como delegada provincial, pero también es la señora Rodrigo, como directora general, y como bien he dicho, también es el diputado regional, el señor Barato, que con su voto mantiene al señor Emiliano García Paje como presidente del gobierno de Castilla-La Mancha. Y son ellos los que en esta legislatura, siendo responsables políticos del Gobierno de Castilla-La Mancha, son ellos los que han calificado este tipo de proyectos como proyectos prioritarios. ¿Y qué significa un proyecto prioritario para Castilla-La Mancha? Primero, reducción de plazos. Segundo, prioridad a la hora de ser informado. Y tercero, que localidades como Tomelloso, una localidad de más de 20.000 habitantes, que tiene la capacidad a nivel de normativa urbanística de poder
informar sus propias calificaciones urbanísticas, la pierde si dicha calificación urbanística es para la instalación de una planta de biometano. Es decir, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de la señora Jiménez, el Gobierno de la señora Rodrigo y del señor Barato, es el Gobierno que le ha quitado la competencia al Ayuntamiento de Tomelloso para la instalación de una planta de biometano y se la ha dado a la Consejería y al Gobierno regional. Porque el Ayuntamiento de Tomelloso solamente podrá informar una licencia de obras y de actividad. Pero vamos a entender qué es una licencia de obras y qué es una licencia de actividad. Son licencias, actos totalmente reglados y no discrecionales. Señores vecinos, yo no puedo denegar una licencia que cuente con los informes favorables, porque eso se llama prevaricar. Igual que cuando queremos, o cualquier emprendedor en Tomelloso ha querido instalar su negocio en la localidad y no ha tenido más que pedir un proyecto de actividad y de obra que se ha contado con los informes favorables, ha tenido su licencia de obras y su licencia de actividad. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí quien decide es el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aquí quien toma la determinación de declararlo como proyecto prioritario es el Gobierno de Inmaculada Jiménez. Por ello, lecciones de Inmaculada Jiménez y del Partido Socialista y de sus cachorros de Juventudes Socialistas, ninguna. Hablan de opacidad, de falta de transparencia, de falta de información. Vamos a aclarar fechas y que todos juzguen. ¿Cómo lo ha hecho este equipo de gobierno? Que el jueves 16 de octubre encuentra una solicitud registrada de instalación de una planta de biometano. Que el viernes 17 de octubre informa a la oposición, es decir, al Grupo Municipal Socialista, en junta de portavoces. Y que el martes 21 de octubre se da una rueda de prensa ante los medios de comunicación locales en la cooperativa y bodega Virgen de las Viñas, informando a la ciudadanía de la intención de un grupo empresarial importante para instalar una planta de biometano con una capacidad de valorización de 227.000 toneladas anuales de residuos agroalimentarios a 15 kilómetros de Tomelloso, ocupando una superficie inferior a 4 hectáreas. Y desde entonces se han mantenido 15 reuniones, publicitadas todas y cada una de ellas en prensa. Así como que también el jueves pasado, 6 de noviembre, se mantuvo una reunión de nada más y nada menos, una comisión informativa de nada más y nada menos 2 horas de duración, en la que se invitó a un técnico especialista de la empresa, del grupo empresarial que desea realizar la instalación, en la que se contó con toda la documentación disponible, en la que a dicho técnico y a los técnicos municipales se les pudo realizar cualquier tipo de pregunta, en la que el responsable o el portavoz del Grupo Municipal Socialista en esa comisión se posicionó no solamente a favor de esta implantación o de esta instalación, sino que se mostró a favor de la instalación de plantas, en plural, de biometano, y en la que, a pesar de cobrar casi 1.000 euros todos los meses de nómina en este ayuntamiento, se fue de la comisión diciendo que no tenía más tiempo para preguntar. Si el Partido Socialista no cuenta con información, no es porque el grupo o el equipo de gobierno no la haya puesto a disposición del Grupo Municipal Socialista. Es porque las personas que conformaban esa comisión priorizaron más otras cuestiones que el hecho de preguntar. ¿Qué hizo el Partido Socialista siendo gobierno? Porque ya estamos viendo lo que ha hecho este equipo de gobierno. Elaboran un proyecto en 2022 que no le informan a absolutamente nadie. Un proyecto de implantación de una central de biometano a partir del aprovechamiento de los residuos agroindustriales de la comarca de Tomelloso. Mantuvieron reuniones con representantes de las industrias en las que, a pesar de estar hablando con ellos, tal y como nos han dicho ellos mismos y tal y como hemos podido corroborar con la presencia de este documento que ya les he mostrado, se hablaba de la implantación de una central o de una planta de biometano, pero en ninguna de las notas de prensa que se publicitaron, ni de las reuniones con las que se tuvo con el consejero de Desarrollo Sostenible, la palabra biometano se traslada a la ciudadanía. Que de todo esto se informó a los grupos políticos, de absolutamente nada. Que de todo esto se informó a la ciudadanía, quien ahora pide reuniones públicas en la Plaza del Pueblo con cualquiera que quiera asistir. Es la misma persona que mantenía reuniones con un
reducido grupo de empresarios y no mencionaba ni siquiera la palabra biometano en sus declaraciones a prensa. Quien controlaba absolutamente que no hubiera ningún tipo de daño electoral es quien ahora está culpándonos de opacidad, culpándonos de falta de transparencia y de ocultación de la información. Otra cuestión que se ha escuchado por parte del Grupo Municipal Socialista y por parte de algunas personas. El concepto de macroplanta. Y que algunos medios de comunicación os habéis hecho eco del concepto macroplanta. ¿Qué es una macroplanta en palabras de la señora Jiménez? Pues miren, la macroplanta que propone instalar la empresa, y lo de macroplanta entiéndalo con muchas comillas, es una instalación a 15 kilómetros de Tomelloso, dirección a Pedro Muñoz, que valoriza 227.000 toneladas al año de residuos agrícolas, que los conforma para poder ser declarado como proyecto prioritario en un 50% líquidos, entendiendo líquidos, vinazas y aguas pues de desechos de la propia limpieza de depósitos, y otro 50% de sólidos de estiércol y gallanaza, planteando una ocupación de un terreno en suelo rústico entre 3 y 4 hectáreas de ocupación. ¿Qué dice el proyecto con el que contaba el anterior equipo de gobierno de la señora Jiménez? La ubicación, cercano al gasoducto que une Pedro Muñoz con Campo de Cristana, es decir, carretera de Pedro Muñoz. Capacidad, mayor de 200.000 toneladas al año de lo que ellos consideran como biorresiduos. Mayor de 200.000 toneladas al año, no igual, mayor a 200.000 toneladas. Mayor puede ser 300.000, mayor puede ser 250.000. ¿Qué tipo de residuos? Pues los residuos de bodegas, de destilerías, de restos de poda y de residuos de sectores ganaderos. Y la ocupación, una previsión de 10 hectáreas en suelo rústico. 10 hectáreas son más de 3 veces 3 hectáreas, es decir, una ocupación 3 veces superior a la planteada por la empresa que desea instalar esta planta. Y yo quiero dejar ya para terminar, dejar una cuestión clara. Este equipo de gobierno no ha firmado nada. Y cuando digo que no ha firmado nada es porque no ha firmado nada. Y quien nos acuse de lo contrario o lo demuestra o que dimita. Porque mentir es grave. Porque no se puede decir que este alcalde ha dado el visto bueno a la instalación de ninguna planta cuando no lo ha hecho. Cuando no hay ningún documento firmado. Cuando está palpando la opinión pública reuniéndose con los colectivos sociales, empresariales y agroindustriales. Y si alguien considera que estoy mintiendo, que lo demuestre, que se calle o que dimita, como están haciendo algunos del Grupo Municipal Socialista, que deberían ver lo que ha sucedido en otras localidades donde han tenido que dimitir. Y una reflexión. Tomelloso vive del campo. No directamente todos vivimos del campo, pero indirectamente todos, o casi todos, vivimos del campo. Porque Tomelloso es campo. Tomelloso son sus cooperativas, son sus bodegas, son sus granjas. Y podemos hablar del sector servicios, por supuesto. Y podemos hablar incluso del sector metalmecánico, cada vez más pujante en Tomelloso, o del sector transporte. Pero todos ellos van ligados a la supervivencia y a la economía local que genera el sector agroindustrial, agroalimentario. Porque sin sector agroalimentario, muchas de las empresas que han crecido en el sector metalmecánico no tendrían ningún tipo de sentido. Ni ningún tipo de sentido tendrían algún tipo de empresas de transporte. Y el sector servicio, al fin y al cabo, vive de todos los que venimos a Tomelloso, vivimos en Tomelloso y trabajamos por Tomelloso. Y el sector del campo, sus representantes, los representantes de Asaja, los representantes de la mayor cooperativa vinícola del mundo. Un representante de 3.000 socios, que son 3.000 familias, que pueden estar hablando de 3.000 personas que viven en Tomelloso con sus familias, 9.000 personas, se posiciona no solamente a favor, sino solicita que desde la Administración Pública tomemos la decisión favorable de la implantación de este tipo de instalaciones. No estamos hablando de un proyecto empresarial más, estamos hablando de un proyecto empresarial solicitado por nuestro mayor tejido productivo. Sin campo no hay vida, sin campo no hay Tomelloso. Y nuestro sector nos pide que demos soluciones a sus residuos, porque los residuos existen.
Tomelloso, por decirlo de alguna manera, consume alrededor de 400.000 toneladas de abonos al año. Esas 400.000 toneladas de abonos al año son el triple de las que necesitaría esta instalación para su funcionamiento. Y estas 400.000 toneladas al año no han traído ninguna macrogranja. Ninguna. No la han traído, ni la van a traer. Porque si no la traían antes, no la van a traer ahora. Porque estamos hablando de que Tomelloso, y Tomelloso es la Cooperativa Virgen de las Viñas, Tomelloso es la mayor cooperativa vitivinícola del mundo. Pero Tomelloso también es Osborne. Y Tomelloso también es Centro Españolas. Y es fundador. Y es Duvete. Y es Bodega Las Copas. Y es Viñarruda. Y es Glomol. Y es tantas y tantas empresas ligadas al sector vitivinícola, a la destilería. Y, por supuesto, ganaderas. Porque en Tomelloso no podemos obviar que tenemos tejido y sectores y empresas ligadas a la ganadería. Y en Tomelloso generamos al año entre 800.000 y 900.000 toneladas de residuos, algunos sólidos y otros líquidos, que se vierten al saneamiento, que se vierten a los cauces de los ríos, que se almacenan al aire libre en balsas de minazas, o que se pueden estar almacenando en forma de calificaciones urbanísticas en el suelo. Pero todo ello al aire libre y no a 15 kilómetros del casco urbano, a muchísimo menos. Y esos residuos hay que valorizarlos, porque hay que entender que no podemos seguir contaminando el suelo. Y parte de ello, y parte de la calificación como proyecto prioritario, es el ser un suelo contaminado por nitratos. Y el suelo de Tomelloso ya está contaminado por nitratos. Y por ello hay que entender que como administración pública tenemos que darle soluciones a los residuos que generan nuestras industrias agroalimentarias. No podemos mirar hacia atrás, ni podemos mirar hacia otra parte. Hay que tomar soluciones. Y estamos escuchando hablar de ¿y si se generan accidentes? Los accidentes en Tomelloso se generan todos los días, porque están sobre el suelo, porque las filtraciones se están generando ya, se generan ahora, mientras hablamos. Donde no se van a generar, o donde es más difícil que se generen, es en depósitos estancos, en empresas y en instalaciones que tengan y cuenten con licencias de actividad para valorizar ese tipo de residuos. Porque a día de hoy hay algunos que hablan de olores, pero hablan de olores de lo que ya tenemos a pocos kilómetros en Tomelloso. Hablan de olores de lo que ya tenemos a 1,5 o a 3 kilómetros de Tomelloso. Y sin embargo hablan de olores de lo que se pueda estar produciendo a 15 kilómetros de Tomelloso. A 15 de Tomelloso, pero a 9 de Pedro Muñoz y a 6 de Arenales, que eso también lo quiero dejar claro. Y hablan de contaminación de las aguas subterráneas, cuando en cambio el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas solicita y apoya la instalación de este tipo de plantas como medida para que no se contaminen las aguas subterráneas. Pensemos y dejemos trabajar a quien vive de esas aguas subterráneas. Si el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas considerase que este tipo de instalaciones contaminaría las aguas subterráneas, no estaría mostrando su cara ni mostrando su apoyo público a este tipo de instalaciones. Y yo, de aquellos que se oponen, que me digan alternativas, que digan qué hacemos con esas 900.000 toneladas de residuos agroalimentarios al año. Porque habrá que recordarles que el Gobierno regional ya ha legislado para que el tipo de abono que utilicen nuestros agricultores en Castilla-La Mancha cuente con una certificación que diga qué porcentaje de nitratos o de sulfatos contiene ese abono. Y eso a día de hoy no se produce. Eso a día de hoy no hay empresa que lo garantice. Y eso a día de hoy no hay agricultor que cuente con ese tipo de fertirriegos o de abonos totalmente certificados. También se comenta que hay científicos y profesores que ya avanzan informes y opiniones totalmente fundamentadas y en contra del biometano. Que un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha hable mal del biometano no es ni bueno ni malo. Es un profesor de Castilla-La Mancha que habla mal del biometano. Pero no podemos decir
que esté hablando en nombre de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es simple y llanamente un profesor de la universidad. No podemos manifestar ni podemos creernos que es la Universidad de Castilla-La Mancha, porque le encontraré otros 99 que hablen a favor. Le encontraremos 99 que hablen a favor. Porque yo soy miembro del Gobierno regional, soy dependiente de la Consejería de Educación y creo que cuando yo hablo, no hablo en nombre del Gobierno regional. Que a esa persona le pague la nómina la Universidad de Castilla-La Mancha no quiere decir que sea el representante de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y al igual que encontrarán científicos y profesores que hablarán mal del biometano, encontrarán científicos y profesores que hablarán bien del biometano. Acudamos entonces a la hemeroteca, a esas asociaciones ecologistas que hace 20 años decían que las vinazas había que tratarlas y que ahora, 20 años más tarde, están en contra de que tratemos esas vinazas. Encontremos a esos profesores, a ver qué decían hace 20 años sobre los molinos eólicos, que iban a destruir toda la fauna y todas las aves de la región, o de las placas fotovoltaicas, que iban a ser el final de nuestro ecosistema. Y ahora el que más y el que menos, me gustaría encontrar un vecino que no lo haya hecho, que no se haya planteado la instalación de placas fotovoltaicas en su vivienda. Pues no queremos más que adelantarnos a lo que en Tomelloso y en La Mancha consideramos como un problema, que es valorizar nuestros residuos. Eso es lo que consideramos. ¿Y qué sacamos desde el Partido Popular o desde Vox? ¿Qué sacamos como equipo de gobierno? Y algunos van a decir que lo que estamos sacando son maletines, es la capacidad de colocar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Evidentemente esto no es una cuestión electoralista como puede ser la consecución de fondos europeos. Esto no genera votos. Esto no es una fábrica de generación de votos. Pero lo que sí es la oportunidad de ser responsables con nuestra localidad. Y yo soy responsable con mi localidad, con mi industria agroalimentaria, que me manifiesta una problemática, que me pone de manifiesto una solución y yo me acojo a ella. Y yo no voy a ser Inmaculada Jiménez. No me voy a rogar porque dentro de año y medio haya elecciones. Yo no soy así. Porque a mí lo peor que me puede pasar es que me manden al Instituto Airén a seguir dando clase. Eso es lo peor que me puede pasar. Pero seguiré viviendo de Tomelloso y en Tomelloso. Y yo lo que quiero es que Tomelloso tenga futuro. Y a todos aquellos que dicen, si al alcalde tanto le gusta, que la ponga enfrente de su casa. Creo que a 15 kilómetros está mejor que la calle Oriente. Y yo vivo en Tomelloso. Y mis hijos viven en Tomelloso. Y yo quiero un futuro para mis hijos. No quiero, ni estaría dispuesto, ni siquiera a mantener esta ronda de contactos si considerase, por un momento, que es perjudicial para el medio ambiente. Porque ningún padre quiere que sus hijos vivan en una ciudad nociva. Miremos más a Puerto Llano. Miremos más a Puerto Llano, donde ahora se invierten centenares de millones de euros en hidrógeno. Miremos a Alcázar, donde hay una planta de biometanol y donde hay una planta de valorización de residuos de Consermancha. Miremos a Daimiel también, que hay una planta de bioetanol. Y miremos a Europa, porque Europa es biometano. Porque en Francia, y no estarán locos, hay nada más y nada menos que 680 plantas de biometano en Francia. Y todavía no escuchaba a nadie venir de Francia diciendo que huele mal. Porque en Alemania hay 300 plantas de biometano. Porque en Italia ya hay 100. Y porque en Dinamarca su objetivo es que en 2030, 2035, el 100% del consumo del gas natural lo produzcan las plantas de metano. Y si bajamos de Europa a España, veamos cómo la Comunidad de Andalucía ya ha dado pie a la aprobación de 10 plantas de biometano. Veamos cómo en Burgos lleva ya 5 años trabajando una planta de biometano. Veamos cómo en Segovia se enorgullecen los alcaldes y los ciudadanos de la implantación y de la puesta en desarrollo de 7 plantas de biometano. Y bajemos más a Castilla-La Mancha. Veamos cómo el boletín oficial, el diario oficial de Castilla-La Mancha ya anuncia una planta de biometano en Toledo. Pero veamos que va a haber otra en Manzanares, que va a haber otra en La Roda, que va a haber otra en Llanos del Caudillo. Y que las que algunos dicen que no van a estar en localidades cercanas, van a estar.
Porque algunos consideran que las modificaciones del planeamiento urbanístico se hacen con un chasquido de los dedos. Y esos que lo sugieren son los mismos que tardaron 22 meses en modificar el planeamiento urbanístico para que en el sector donde está ubicado el Instituto de Enseñanza Secundaria IREN posibilitara el uso educativo. Si una modificación tan nimia, tan vana, tan laxa, tarda 22 meses, ¿de qué estamos hablando? De restringir los usos del suelo rústico en cualquier localidad. Estamos hablando de que las plantas estarán y que una vez que pasen las elecciones serán los propios alcaldes los que las buscarán. Y de lo que estamos hablando es de la posibilidad de adelantarnos o quedarnos en el vagón de cola. Y Alcázar se adelantó y Puerto Llano se adelantó y nosotros los miramos con mucha envidia. Porque son ayuntamientos cuyos presupuestos son muy superiores a los nuestros. Porque no dependen única y exclusivamente del empuje que tienen sus vecinos, que dependen de ayudas estatales, porque tienen inversiones de la envergadura de las que tienen. Y ya no miremos a Europa, no miremos a España, no miremos ni siquiera a Castilla-La Mancha, no miremos a Manzanares, que va a tener 2. Miremos a Tomelloso, que durante 25 años tuvo una depuradora de vinazas que funcionaba como planta de biogás. Apenas 500 metros de viviendas. Apenas 500 metros de vivienda. Y era tecnología del año 85, que no generó ningún tipo de molestias, que sobrevivió durante 25 años y que se cerró, nada más y nada menos, por la capacidad inversora que había que realizar para modernizar esa planta. Ahora, de lo que estamos hablando es de una inversión privada, visada y autorizada por quien tiene que hacerlo, por la Junta de Comunidades. Pero si seguimos mirando a Tomelloso encontraremos la estación depuradora de aguas residuales. Yo no conozco a nadie que hiciera un referéndum en la plaza para saber si teníamos que tener una estación de depuradora de aguas residuales que generase biometano, porque genera biometano y lo consume para su funcionamiento y el resto lo quema. Y tampoco se ha hecho ni se ha alarmado la sociedad ni algunos grupos políticos porque haya destilerías en Tomelloso que valoricen sus residuos y generen biometano para su funcionamiento. Nadie, absolutamente nadie. Pero algunos han visto un clavo ardiendo para reengancharse en el tramo último electoral que queda. Esos algunos se llaman señora Jiménez y Partido Socialista. Y lo que quieren es crear controversia. Y quieren crear controversia de aquello que ellos pretendían hacer como gobierno, en mayores dimensiones y más cerca. Yo, sinceramente, quiero que reflexionemos, que permitamos que el equipo de gobierno siga reflexionando y siga tomando el pulso a la sociedad, que sigamos reuniéndonos con más industrias agroalimentarias, con más industrias afectadas, que sigamos comunicándonos ante los medios como lo seguimos haciendo, que no hemos denegado ningún tipo de entrevista, ningún tipo de comparecencia. Que la oposición se desmonte por el hecho en sí de que tenga 1000 oportunidades para acceder a toda la documentación y para poder acceder a las intenciones o intereses de cualquier empresa que desee implantar un negocio o una actividad en Tomelloso. Demos oportunidad a que nuestra industria agroalimentaria dé su opinión, pero no la opinión de los ricos y de los poderosos, sino de quienes aglutinan a miles de agricultores en nuestra localidad. Demos la opinión de que Tomelloso avance, la oportunidad de que Tomelloso avance. Demos la oportunidad de que sigamos manteniendo este tipo de encuentros. Pero por favor, no pongamos palos en las ruedas. Por favor, no sigamos mintiendo. Por favor, no sigamos generando ruido de aquello que se desconoce. Y sobre todo, por favor, al Partido Socialista, de que lecciones de moralidad, de transparencia y de información, ninguna. La documentación obra en poder de este equipo de gobierno. Si ellos consideran que estamos mintiendo, lo tienen muy sencillo. Pero yo también tengo muy sencillo hacerla pública. La he enseñado. Si algún vecino quiere venir a verla, podrá verla. Si la señora Jiménez no recuerda las reuniones, le tendré que enseñar las fotos donde cuenta en esas reuniones con esa información. Y ya hemos visto una noticia publicada
en enero del 2023 en la que habla de una planta de biometano sin nombrarlo, simple y llanamente por mero cálculo electoral. Así que sin más, y una vez pues me quedo a disposición de sus preguntas.